El Señor le bendiga, amado hermano. Qué bendición que podemos alabar al Señor y también disfrutar de la presencia unos de otros. Siempre les digo que vengo emocionado el domingo. Ahora estoy emocionado también porque el fin de semana que viene pues tenemos doble tanda. ¿Qué tenemos el sábado? ¿Usted se acuerda de lo que tenemos el sábado? Los matrimonios. El encuentro de matrimonio. Haga su plan y 7:30, 8 de la noche estamos aquí para tener un tiempo también anticipado del encuentro fraternal. Pero qué lindo que podamos alabar al Señor. Es una necesidad alabar al Señor mancomunadamente. Usted sabe que puede alabar al Señor en su casa, usted sabe que puede leer la Biblia, pero la Biblia nos enseña de la necesidad de también hacerlo en la comunidad cristiana. Y saludarnos, orarnos por otros, pues eso es un privilegio que Dios nos da. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 14. Evangelio de Mateo, capítulo 14. Ayude también al que tiene al lado para que pueda mirar su Biblia, porque es bueno que usted pueda confirmar lo que venimos diciendo con la Sagrada Escritura. ¿Sabe? Que es una actitud positiva, es una actitud buena, que usted pueda verificar lo que vamos diciendo con la Sagrada Escritura. Conté hace un tiempo de alguien que me buscaba para que yo fuera a la iglesia de ellos, y entonces le dije, ¿tú crees que podemos hablar un poquito de la Biblia? Un día me dijo que no podía hablar de la Biblia conmigo porque el líder de él se iba a disgustar. Y entonces yo le dije, tú sabes que hay unos judíos de Berea que cuando apareció el gran apóstol Pablo, eso está en el libro de los Hechos, apareció el gran apóstol Pablo, dice que esos cristianos de Berea miraban la Escritura a ver si lo que Pablo estaba diciendo se correspondía con la Escritura. Y Lucas, el escritor de Hechos, dice que esos bereanos eran más nobles que los otros. ¿Por qué? Porque eran alguien que era apegado a la Escritura. Así que la fidelidad, más que a cualquier persona en este mundo, es a Dios, a su palabra. Entonces, bueno, no pudo hablar de la Biblia con aquella persona porque se negó. Pero qué bueno que nosotros podamos ser como los bereanos, verificando si lo que se dice sintoniza con la Sagrada Escritura. Entonces, Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante, la Biblia dice, lleva por título en algunas Biblias, Jesús anda sobre el mar. Dice allí la Biblia, 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo
de Dios. Señor, muchas gracias otra vez te damos. Ahora porque podemos leer tu palabra, porque podemos meditar en ella, porque tú nos hablas a través de estas sagradas escrituras. Pedimos, Señor, que de una manera muy especial tu Espíritu nos aplique tu palabra conforme a la necesidad de cada uno individualmente. Que tu palabra, Señor, nos nutra, nos fortalezca, nos inspire. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo trabaje mientras hablamos tu palabra y que tú seas quien la comuniques y nos la estés recordando al pasar los días para ponerla por obra. Oramos, Señor, por cada persona que llegó a este lugar con angustias, que llegó con problemas, que llegó con enfermedades. Y quizás, Señor, la obra también espiritual maligna está estorbando que tus hijos encuentren libertad para avanzar contigo. Pedimos, Señor, que tú nos traigas liberación de una manera muy especial. Que tus hijos encuentren oportunidad para avanzar contigo. Señor, que tú reprendas toda obra de las tinieblas y sane a los enfermos. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Entonces, quisiera hablarles sobre la necesidad de reconocer a Jesús en medio de la tempestad. La necesidad de reconocer a Jesús en medio de la tempestad. Usted sabe y hemos aprendido que las pruebas y las tribulaciones, las luchas, las adversidades que vienen a la vida de las personas tienen su origen en el pecado de Adán y Eva. Pero después que el pecado entró en el mundo y también todos los conflictos que están a veces atormentando a las personas, debemos saber también que la metodología divina para el trato con nosotros no excluye esas luchas y esas tribulaciones que se han metido en el mundo. La Biblia nos enseña reiteradamente cómo el Señor ha usado esas diferentes circunstancias adversas que no nos gustan, que quisiéramos salir de ellas, que quisiéramos que nunca lleguen a la familia, que nunca lleguen a nuestra vida. Eso debemos saber que se convierte en instrumento para que nosotros avancemos en la vida cristiana, en instrumento para que reconozcamos a Jesús, para que reconozcamos su poder, para que reconozcamos su gracia, para que reconozcamos sus posibilidades sobre esas circunstancias que nos son adversas. La Biblia nos enseña que hay tribulaciones que nos llegan porque somos infieles a Dios. Sabemos, por ejemplo, usted recuerda cuando David pecó. Cuando David pecó con Betsabé, usted sabe que él enfrentó una gran adversidad. Esa adversidad fue por su infidelidad. ¿Cuál fue esa adversidad? La muerte del niño. Le murió aquel hijo que David tuvo. Y eso fue muy duro. Esa fue la tribulación por su infidelidad al Señor. Pero para asombro de mucha gente, que incluso de gente que está diciendo que cuando estamos bien con Dios, cuando estamos fiel andando en sus caminos, ellos dicen no puede tocarte la lucha, no puede tocarte la adversidad. Para asombro, la Biblia dice que hay luchas, hay adversidades, hay crisis que tocan a nuestra puerta, no por nuestra infidelidad, sino por nuestra fidelidad. Y hemos hecho alusión a ese caso cuando, por ejemplo, mencionamos un hombre que atravesó una prueba siendo fiel a Dios y que se ha convertido en un paradigma. ¿Cómo se llama ese hombre del Antiguo Testamento? Job. La opinión que Dios tenía de Job era que era fiel, que andaba rectamente, ese hombre agradando a Dios. Pero Job, por su fidelidad, atravesó una gran prueba. Porque dice la Biblia que Satanás se llegó y dialogó con Dios y puso en duda la fidelidad de Job. Y le dijo: Job te es fiel porque tú le has bendecido, le has protegido, le has llenado de bienes. Y entonces el Señor empezó a
a dar posibilidades a que Satanás tocara a Job. Por supuesto, nosotros sabemos que Satanás no puede hacer nada si el Señor no autoriza. Pero, ¿y por qué Dios permitió esa lucha sobre la vida de Job? Porque ¿quién podía glorificar a Dios? ¿Quién podía mostrar que aún en medio de las circunstancias se puede ser, en medio de circunstancias difíciles se puede ser fiel a Dios? Job, porque era un hombre comprometido y que amaba a Dios. Así que hay una tremenda lucha que Job atravesó. No vamos a entrar en detalles, pero una tremenda lucha. Quizás yo creo que la lucha de Job fue como la que ninguno de nosotros vamos a atravesar. Y quizás en toda nuestra vida, la tribulación tan grande que atravesó Job. Pero esa lucha llegó porque fue fiel. Así que no debemos asombrarnos que hay algunas veces, haya algunas circunstancias que llegan porque somos fieles. Y que el Señor tiene el propósito de que eso que nos es contrario, eso que nos es desagradable, eso el Señor lo use para que nosotros reconozcamos más y más de Jesús. Dice la Biblia aquí en este pasaje, después de la alimentación de los 5,000, el Señor hizo otro de sus milagrazos tremendos. Y la multitud, hay mucha gente que quería poner a Jesús de rey, usted sabe. Y cada vez que la gente quería poner a Jesús de rey, pues Jesús salía huyendo porque ellos tenían un ideal de rey para Jesús político, terrenal. Y también tenía un tiempo, y Jesús tenía que salir huyendo frente a esas grandes masas que querían ponerlo de rey, porque no era su propósito, era espiritual, y su propósito también tenía su tiempo. Y ahora en uno de esos, después de que la multitud se quedó asombrada también con Jesús, dice la Biblia que Jesús se fue después de la alimentación de los 5,000 hombres, porque yo no sé cuántos habían allí, si habían quizás 15,000 o 20,000 personas, contando las mujeres y los niños, que la Biblia no lo registra. Pero el caso fue que Jesús salió después, y dice el versículo 22 que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Así que fue, fíjense, aquí un dato que no debemos olvidar, que fue enseguida Jesús hizo entrar a los discípulos en la barca. Y esa barca enfrentó tremenda circunstancia. Fue Jesús que lo puso en la barca, fue Jesús que lo mandó a bogar mar adentro, fue Jesús que los metió en la lucha. Y hay veces que hay luchas y hay tempestades. Y Jesús le conviene meternos allí. Porque allí va a haber oportunidad de reconocer a Jesús. Hay veces que en circunstancias buenas y positivas no tenemos el discernimiento para ver la obra del Señor. Y entonces, pero Jesús nos mete en circunstancias adversas porque allí se afinan nuestros sentidos espirituales para reconocer al Señor. Dice la Biblia que enseguida ellos entraron también. El versículo 23, usted puede mirar su Biblia, dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Bueno, eso era algo que Jesús hacía reiteradamente, porque la agenda que Cristo tenía, dice, la Biblia testifica en otros lugares que no le daba ni tiempo para comer. A veces estaba enfrentándose con los enfermos, estaba enfrentándose con los endemoniados, estaba enfrentándose con los que tenían dudas doctrinales y de las escrituras, y le daba grandes enseñanzas. Jesús pasaba mucho tiempo, así que cuando él tenía la oportunidad, que hacía, iba a la oración. No nos olvide que la oración es un recurso poderosísimo, un recurso que no tenemos ni idea lo que Dios puede hacer con alguien que ora. Y Jesús fue el ejemplo que oró para que los que continuaran y aspiraran a hacer la obra que él hizo de extender el reino de Dios, también se ocuparan en la mayor y mejor ocupación, que es la oración. Saquemos tiempo para orar. Dice entonces, y fíjese, yo no sé la hora que Jesús entró a la oración, pero dice que cuando llegó la noche estaba allí solo. Pero hay un dato que tal parece que Jesús pasó quizás como 8 o 9 horas orando. Porque
más adelante la Biblia dice que cuando entró era como la hora novena. Y eso equivalía más o menos a que ya habían pasado como 8 horas. Y así que tremendo tiempo de oración. Ese es un tiempo de oración poderoso. Y dice la Biblia, llegó la noche, estaba allí sola. Dice el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar. Ahora la barca estaba en medio del mar. No había bonanza, el tiempo no estaba bueno, ellos no estaban allí felices tampoco, porque esa barca estaba siendo azotada. ¿Usted vino allí su Biblia? En el versículo 24 dice, y la barca estaba en medio del mar. Óigame, estar en medio del mar. Usted ha estado, bueno, Rafael yo sé que es pescador, pero yo sé cuánto hemos estado en medio del mar en la noche. Eso tiene la cara fea. Hay un amigo mío que me cuenta de un balsero que vino de Cuba para acá y dice que el hombre vino solo. Después, regresando en un avión de visita a Cuba, dice que en la parte de atrás iba solo sentado. Y entonces él escuchó cuando le dijo que él habló solo atrás y dijo, qué loco estuve. Si tuviera que hacerlo de nuevo no lo haría. Porque lo que experimentó horas solo, donde miraba mar a todos los lados, no se veía ninguna ribera, quizás no se veía ningún callo. Yo no sé cómo estaba eso, pero yo lo que sé es que estar en medio del mar, azotado por la tempestad, en peligro de la vida, tiene la cara fea. Y dice la Biblia, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Así que habían pasado mucho tiempo tratando de llegar a donde Jesús les dijo, a la otra ribera. Y entonces aprendemos que el Señor a veces nos dice, pasa a la otra ribera, porque Él tiene un plan, Él tiene un proyecto, Él está guiándonos. ¿Y tú crees que Jesús no sabía que las olas iban a ser contrarias? ¿Tú crees que Jesús no sabía a lo que ellos podían enfrentarse? Jesús lo sabe todo. Así que a pesar de los vientos contrarios, que iba a aparecer miedo, que iba a aparecer turbación, Jesús le dice, monten enseguida en la barca, vayan a la otra ribera, aunque ustedes no van a llegar a la otra ribera, pero yo les mando que vayan. Porque hay veces también Jesús nos da una orientación que debemos seguir. Y entonces el Señor sabe que nosotros vamos a empezar a tratar. Al final nosotros solo no vamos a poder, y el Señor lo sabe. Y Él va a usar los vientos contrarios. Esos vientos contrarios para nosotros en la actualidad puede significar la lucha, puede significar esa adversidad de la que estamos hablando, puede significar eso que no nos deja prosperar, que no nos deja avanzar en nuestra fuerza, en nuestros recursos, en nuestras inteligencias, en nuestras posibilidades. Así que ellos estaban allí, estaban intentando, pero habían pasado horas. Esos discípulos también estaban muy agotados. Ahí se dio un evento lindísimo, algo precioso. Dice la Biblia en el versículo 25, dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mira ese milagro. ¿Sabes que eso no se ve en esta sola ocasión? Vemos a Jesús andando sobre el mar. Y el mar no estaba congelado. No era patinaje sobre hielo. Este mar, las olas estaban batiendo, porque andar sobre el mar congelado, eso es fácil. Bueno, relativamente. Pero usted sabe que no necesariamente va a perecer. Pero Jesús está andando sobre el mar y lo está haciendo contra toda probabilidad humana, contra toda posibilidad humana. Jesús podía haberle dicho a la barca, ven a la orilla. Pero fue Jesús. Fue a acompañarlo, porque acuérdense que Jesús tenía el plan de ir a la otra ribera. Así que Jesús le va a acompañar a los discípulos y Jesús aparece en la escena. Oye, pero ¿de qué manera? ¿Cuántos nosotros hemos visto andar sobre el mar? Eso no se da todos los días. Eso que, óyeme, si hubiera existido en ese tiempo los celulares y eso es, grabando a Jesús rápido para Facebook, ¿tú sabes cuánto recibe eso? Jesús tuviera
por todos los lugares, porque Jesús andando sobre el mar. Así que el Señor aparece en la escena y el Señor quiere mostrar su poder. El Señor quiere que vea lo que Él es capaz de hacer. Ellos estaban, dice la Biblia, en medio de temores. Porque cuando aparecen esas tempestades, que pueden ser enfermedades, que pueden ser luchas económicas, que pueden ser problemas familiares, que pueden ser de tanta variedad, hay veces que Jesús dice, avanza, porque tengo un plan para ti, tengo un proyecto para ti. Y entonces tú entras enseguida entusiasmado y dices, bueno, Jesús me manda para la otra ribera, así que voy para la otra ribera. Pero si Jesús me manda, hay algunos que pensarán, no debe haber ningún problema, yo voy a llegar fácil, eso va a ser pan comido. Pero el camino dice, pero ¿cómo Jesús nos manda? El viento no nos deja avanzar. Ahora estamos atemorizados. No sabemos si vamos a terminar en el fondo del mar. Pero, entonces eso quiere decir que Jesús nos manda a veces a que avancemos por el proyecto que Él tiene para nosotros. Él no dice que no habrá luchas. Él nos enseña que habrá luchas. Pero que eso no quiere decir que el plan y el proyecto de Él para nosotros está frustrado. Eso quiere decir que aunque ahora mismo nosotros podemos encontrarnos en una lucha en hoy domingo, y usted dice, pero yo he avanzado conforme a lo que Jesús dice, pero me encuentro que los vientos son contrarios, que hay situaciones que no me dejan despuntar, que no me dejan lograr todo lo que yo quisiera para el Señor, para mi vida, porque es una lucha. Entonces, aunque eso pueda pasar, no debemos confundirnos pensando que nos hemos equivocado necesariamente. Si nosotros estamos siguiendo la orientación del Señor Jesús y los vientos son contrarios, ¿nosotros qué debemos hacer? Debemos seguir confiando, porque quizás en medio de los vientos contrarios, en medio de esa barca sola, porque los discípulos no podían apelar a más nadie. Ahí no había... óyeme, en el medio del mar, por mucho que tú vociferes, ¿quién viene? Entonces eso le tocó a los discípulos solamente, porque también hay algunas circunstancias que nos tocan solamente. Los días hablábamos con alguien, mi esposo hablaba con alguien y dice, yo sé que esto lo tengo que atravesar solo. Hay gente que nos quiere mucho, que nos ama, que quiere que nos vaya bien, pero hay situaciones en la vida que tenemos que atravesar solos. Y que miren, que aunque tengamos gente al lado, parado literalmente al lado de nosotros, ellos nunca van a poder participar de los sufrimientos que quizás nosotros tengamos que tener. En lo individual, en lo más íntimo. Los discípulos les tocó ese plan de Jesús solo allí. Y dice la Biblia, entonces Jesús... El Señor en medio de esas tempestades nos da algunos asomos, algunas muestras de que Él está por encima de esas circunstancias. Amén. ¿Cuánto decimos amén? Amén? Jesús está por encima de nuestras adversidades y de nuestras luchas. Pero tú sabes que como los discípulos no pudieron verlo, nosotros a veces no lo vemos. Dice aquí la Biblia. Observa tu Biblia en este versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Qué lindo, pero dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma. ¡Ven, son la valla! Ahora sí nos embarcamos. Tremendo problema. Porque entonces eso está hablando de cómo nosotros nos identificamos en medio de nuestras luchas cuando Jesús se presenta. Es Jesús que va a decir, Señor, qué bueno que estás aquí conmigo, ayudando. Y dice, no, fantasma. Le cambiaron el nombre a Jesús, fantasma. Esto es otro problema. ¡Qué susto! Entonces, cuando hay veces, ustedes se acuerdan de aquella famosa historia que hasta está en poemas de Jesús caminando sobre la arena. A ver cuándo se acuerdan de eso. Eso es famosísimo, de aquello que soñó
que estaba atravesando lucha y que mientras iba caminando, veía solamente 2 huellas. Pero entonces le dice, Señor, en medio de mi lucha y mi dificultad me dejaste solo. Dice, no, el asunto es que cuando tú veías 2 huellas en medio de tu caminar, las huellas que tú veías no eran las tuyas, eran las mías, porque yo te llevaba sobre mis hombros. Esto es lo que está pasando también aquí. Dice aquí la Biblia que ellos están hablándole a Jesús en tono de fantasma, y lo que es para consuelo, y lo que es para gozo, y lo que es para disfrutarlo, y lo que es para grabarlo en el celular para subirlo a Facebook, ellos no tienen miedo. Porque ellos no han identificado la presencia de Jesús. Hay muchas veces que estamos en nuestra situación, el Señor nos enseña en eso, que la situación que a veces nos turba, no nos deja ver, solamente vemos la oscuridad, solamente vemos las olas, solamente vemos los vientos, y Jesús está en medio de eso, diciendo, estoy en control, pero ¿qué pasa con nosotros? Que no identificamos la presencia de Jesús. Yo creo que a mí eso me ha pasado. Posiblemente a muchos de nosotros en esta mañana nos pasa que Jesús aparece, que Jesús da una muestra de su presencia, que Jesús dice que nos está apoyando, y nosotros decimos, es un fantasma, es otro problema, es otra situación. Por eso hemos hablado sobre la necesidad de tener sensibilidad para identificar lo que es de Dios. Y eso tenemos que pedírselo a Dios. Señor, yo quisiera que tú me ayudes a identificar tu presencia, a identificar quién eres tú, a identificar el poder que tú tienes, y que tú, a pesar del gran viento, la tempestad, tú caminas porque tienes pleno control de esas circunstancias. Tenemos que orar todo diciendo, Señor, ayúdame a identificarte. Porque usted sabe que si usted depende de la capacidad de juicio que nosotros tengamos, en muchas ocasiones vamos a estar confundiendo la presencia de Jesús con otro mal que nos viene. Algo que el Señor va a usar para inspirarnos, para animarnos. Porque hermano, eso era tremendo ánimo. Esa gente que está pensando que se va a ahogar, Jesús aparece paseándose. Mira, estoy aquí. ¡Ah, fantasma! Entonces, el Señor con eso quiere decirnos, yo estoy en control. Pero nosotros decimos, otro problema. Y en medio de esa circunstancia, nosotros tenemos que aprender a ver los asomos del control de Dios, de la presencia de Dios, y de que el Señor nos va a acompañar. Amén. El Señor nunca nos deja en medio de nuestras circunstancias adversas. El Señor tiene el propósito de venir a socorrernos. Dice aquí la Biblia, en el versículo 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. ¿Ellos estaban turbados? ¿O no? Estaban turbados, y me cogió más turbación. Y dice, un fantasma, y dieron voces de miedo. Yo quisiera saber a quién estaban llamando ellos. Bueno, a lo mejor a Jesús, que ya estaba. Y dice, pero enseguida Jesús les habló. Fíjese que Dios multiplica las maneras de comunicarse con nosotros. Dios quiere revelarse a nosotros. Y Dios busca 1000 maneras para comunicarse con nosotros. Él multifacéticamente quiere que nosotros lo identifiquemos. Y ellos dieron voces de miedo creyendo, pero Jesús les habla. Jesús dice, no, ustedes me van a decir ahora fantasma, pues me tranco. Vino para atrás. No, Jesús se expresa otra vez, porque cuando nosotros insistimos también y nosotros clamamos y decimos, Señor, ayúdame, pues el Señor hasta nos ayuda a identificar su presencia y su obra en nuestra vida. Amén. Y dice en el versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Óyeme, qué clase de respiro, que usted vea todo que se va a morir,
ve también uno andando sobre el mar que dice, me va a coger por el cuello y me va a ahogar también. Y entonces el Señor responde de medio de todo ese conflicto, yo soy. Y dice, ay Señor, yo pensaba que tú nos habías dejado solos. Nosotros no íbamos a llegar a la otra ribera. Pero el Señor se mueve. El Señor se mueve hacia donde nosotros estamos, porque Él no tiene el propósito de que esos discípulos retrocedieran. Él no quiso, aunque tenía poder de decir, vengan a la orilla, Él va para que ellos, ¿qué pase con ellos? Continúen y logren el propósito de llegar a la otra ribera. Y dice la Biblia en el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, ¿se sabe que Pedro? Ese era el discípulo singular. En el sentido de que Pedro lo mismo acertaba que metía la pata. Pero él siempre estaba dando el primer paso. Y entonces todo el mundo ahí gritando, ¡ah, fantasma! Y entonces dice, no, soy yo. Y dice, bueno, si eres tú, manda que yo vaya. Yo le voy a decir una cosa. Siempre nosotros vemos muchas de los atrevimientos del apóstol Pedro, de este discípulo, como negativo. Pero dentro de todo eso hay grande evidencia del amor de Pedro para el Señor. El Señor amaba a Jesús. Y hay muchas ocasiones donde aunque lo hizo mal, no lo hizo plenamente, a veces Pedro, en medio de sus fallos, hizo lo que otros no hicieron. Por ejemplo, Jesús estuvo en el patio cuando le estaban celebrando el juicio al Señor. Ahí no estaban los otros, pues estaba Pedro, que terminó mal y negándolo, pero se acercó hasta allí. Y yo quiero ver dentro de los fallos de Pedro, yo quisiera ver también algo de lo positivo que él tiene. Porque a veces nosotros, amando al Señor, le seguimos y fallamos, pero también hay algo que hemos estado haciendo. Dentro de nuestros fallos hay algo también positivo, que hemos estado haciendo un intento para acercarnos más a Jesús. Y en nuestros intentos fallamos. Porque ahora otra vez Pedro tiene un acto heroico. Señor, si eres tú, manda que yo vaya. En el final, tú sabes que a Pedro le entraron unos temblores en los pies, que aquello fue terrible. Pero dice la Biblia que se baja Pedro. Mira cómo dice. Entonces respondió Pedro y dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven. Jesús le dice, ven, no quédate ahí, Pedro, no te vayas a salir de ahí, no dice, ven. Nosotros a veces queremos asumir riesgos para el Señor. Y cuando nosotros en un riesgo, en una actitud de fe, el Señor dice, hazlo. Nosotros queremos asumir riesgos para Jesús, porque la vida cristiana, servir al Señor, ser fiel a Dios, eso es una actitud de fe, eso es lanzarse al mar. Porque alguien puede creer que servir a Dios y caminar contra la corriente de este mundo, eso es tus posibilidades. Yo quiero decirle, no. Yo estaba pensando un día sobre la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Óigame, que usted vea una multitud viniendo, acusándolo y después lanzándole piedras. Métase en el cuadro de Esteban. No lo mira románticamente, oye, qué lindo ser cristiano, mira para allá. ¿Qué clase de fe? No, póngase en los zapatos de Esteban por un momento. Y yo estaba pensando, pero eso que vivió Esteban no es de Esteban. Y hay situaciones donde nosotros vamos a tener que dar pasos para el Señor, donde nunca podemos darnos golpes de pecho. ¿Te fijaste lo que yo hice? Porque se trata del poder de Dios. Y una cosa que debemos saber, si alguno que quiere ser fiel a Dios, como Esteban, tuviera que enfrentarse a algo de eso, y de verdad esa persona que quiere ser fiel a Dios, Dios le asistirá para que tenga el poder, tenga la fortaleza, tenga la posibilidad de permanecer fiel como Esteban. Ahora mismo hay muchas cosas que ustedes me dijeron que yo diría, eso no lo puedo hacer. Pero si llega el momento, el Señor nos asiste con lo que necesitamos.
Y entonces, cuando nosotros queremos hacer algo para el Señor, si tú te apoyas y tú crees que eso es tener un dominio propio tuyo, tener algún acto de tu voluntad, no. Usted apóyese en Dios. Yo recuerdo un drama donde salían muchos para hablar de lo que iban a hacer para el Señor. Y entonces todos salían diciendo, yo voy a hacer tal y tal cosa. Y yo sí es verdad que aunque me pase lo que me pase, voy a ser fiel a Dios. Y así venía de uno en uno diciendo, al final apareció uno en el drama aquel que le preguntaba, ¿y tú qué vas a hacer? Dice, yo no puedo, Yo voy a pedir al Señor, Señor, ayúdame. Dame tú la capacidad para permanecer fiel hasta el final. Dame tú la capacidad de hacer lo que no puedo. Así que es Jesús quien, él pregunta. Y el Señor le dice, ven, manda que yo vaya. Si tú no mandas, óyeme, eso es positivo de Pedro. Es positivo de Pedro. Eso es bueno de Pedro. Y él dice, si tú lo mandas, Señor, yo voy. Eso fue lo mismo que hizo Pedro cuando aquella pesca milagrosa. ¿Usted se acuerda? Que se había pasado toda la noche un profesional de la pesca. A Pedro en la pesquería no había que le hiciera un cuento. Pero toda la noche, y entonces dice Jesús, vamos y echa la red. Señor, pero toda la noche hemos peinado todo esto, ya sabemos que ahí no hay. Toda la noche con todas las artimañas de nosotros los pescadores. Y entonces dice Jesús, boga y échale. ¿Y qué le dice Pedro? En tu palabra la voy a echar. Si tú lo mandas, Jesús, yo lo voy a hacer. Cuando él vio eso, él cayó bajo convicción de pecado. Que fue, le dijo, Señor, aléjate que yo soy un hombre pecador. Porque aquello sirvió para que él viera la majestad de Dios y la pequeñez de él. Porque los encuentros con el Señor no nos inflan. Todo lo que usted ve inflado y se ha encontrado con el Señor, eso es una evidencia de que no se han encontrado. Los que se encuentran con el Señor, bajan la cabeza y permanece humilde. Porque no se está comparado con el semejante, sino que al ver el estatus divino, dice, soy nada. Entonces, dice aquí la Biblia, que si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dijo, ven. Y descendiendo Pedro, y ahí hay algo positivo. No, Señor, ponme una tablita. No. Descendiendo Pedro, hizo así. Lo mandó el Señor, me tiro. Dice aquí, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Óyeme, de momento que Pedro empezó a andar, dijo, ¿qué es esto? ¡Qué maravilla! Entonces cuando nosotros empezamos a andar en las cosas del Señor, y el Señor ha mandado, dice, ven, y nosotros empezamos a experimentar la ayuda del Señor, los milagros del Señor, las maravillas del Señor. Óigame, eso es tremendo. Y estamos mirando a Jesús, y estamos alegrándonos, y estamos gozándonos con lo que Dios nos está posibilitando. Ahora tú sabes que el problema de Pedro, ¿cuál fue? El problema de Pedro fue que dejó de mirar a Jesús. Entonces el problema de Pedro fue que se acordó de los vientos como habían movido el barco. Se acordó, oye, si el barco temblaba así como está por aquí arriba. Oye, si nadie camina por arriba de las aguas, ¿cómo yo voy a estar caminando por aquí? Se fue la lógica. Toda la lógica humana, y empezó a mirar lo que no es posible hacer. En vez de mirar a Jesús y lo que Él dice que se puede en sus posibilidades. Yo mismo he estado pensando en la misma obra de Dios, los retos que tiene. La obra de Dios son retos mayúsculos. Eso no se trata de el gran hombre, de algún poder que nosotros tengamos para hacer la obra de Dios. O para tú ser fiel a Dios. Eso no es la fuerza de nosotros. Y el que no dependa de Dios para hacerlo está perdido. Cuando miro el gigante Goliat, digo metafóricamente lo que tenemos que enfrentar para que el reino de Dios avance, para que la iglesia avance, para que nosotros tengamos progreso espiritual con tantas
con tantos obstáculos. Si no miro a Jesús, cuelgo los guantes. Si no miramos al Señor, colgarás los guantes. Dirás, no voy a continuar. Dice aquí la Biblia, versículo 30, mira cómo dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Pero Pedro, tú no estabas mirando a Jesús y te pusiste contento y saltaste sobre el agua. ¿Cómo ahora tú vas a ponerte a mirar el viento? ¿Cuántas veces hay personas que están contentos avanzando con Dios y están congregándose, están orando, están quitando de su vida lo que a Dios no le agrada, y entonces comienza a mirar la gente como está, las mayorías de este mundo cómo se desenvuelven, y entonces empieza a pensar, esto no es posible, ser cristiano no es posible. Hace años había un joven en la iglesia que él estaba siendo fiel a Dios, y él entró en el preuniversitario y desde que entró se chivó la vida cristiana de él. Nosotros fuimos a visitarle en aquel tiempo y entonces lo que él nos dijo fue, ¿tú sabes por qué tú estás diciendo eso de fiel a Dios, de permanecer, de hacer lo que Dios quiere? Porque tú no estás donde yo estoy. Eso está malo ahí en la escuela. Y bueno, nosotros lo tratamos de estimular, pero él persistió en que allí no se puede. Y pasaron los años y unos grupos de esos hermanos luego nos tuvimos que ver en el ejército, servicio militar, que es obligatorio. Nos vimos allí y allí también era hostil la cosa. Allí no era fácil y allí estaba él también. Pero esos hermanos que le visitaron un día diciendo se puede ser fiel a Dios, allá permanecieron fieles. Entraron fiel al ejército y salieron fiel a Dios. Igualmente, entraron fiel al Señor y salieron fiel al Señor. Y entonces se acordaron de aquello y le dijeron, ¿tú te acuerdas que tú nos dijiste que no se podía? Con el Señor se puede andar sobre las aguas. Porque los trabajos son hostiles. Hay gente desagradable allí. Hay gente que habla lo que tú no quieres oír. Los que están en la escuela, usted sabe que a lo mejor usted como joven puede ser el único cristiano y los demás jóvenes se burlan de usted porque usted es el único cristiano allí. Y usted dice, no se va a poder. Jesús dice que no te pongas a mirar eso. Míralo a Él. Porque allí Él te hará andar por arriba de esas circunstancias. Y entonces, ahora hermano, tenemos a Pedro de ejemplo para que cuando empecemos a andar sobre las aguas, podamos continuar y abrazar a Jesús. Él quitó la vista de Jesús. ¿Y qué le pasó? Dice la Biblia. Dice la Biblia, comenzando a hundirse. Qué bueno que todavía puedo ver algo positivo en Pedro. Hay gente que comienza a hundirse y dice, ya esto es barranca abajo y sin freno. No hay nada que hacer. Se deslizan completo. Pero qué bueno que Pedro estaba hundiéndose, porque tuvo una crisis de fe, una crisis espiritual. Pero tú sabes que aún yéndose hacia abajo, ¿qué hizo Pedro? Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Tú sabes que en medio de nuestras infidelidades podemos decir al Señor, sálvame. Hay veces nos da tanta pena con Dios. ¿A ti te ha pasado que tú tienes pena con Dios porque tropezaste de nuevo? No, Pedro tropezó muchas veces, pero aún en medio de nuestra infidelidad no dejes de clamar a Él. Él dio voces en medio de sus circunstancias. Él dio voces, Él oró, Él demandó, solicitó la ayuda del Señor en medio de su crisis espiritual. Todavía dijo, Señor, ayúdame, sálvame. Al momento Jesús, ¿qué hace Jesús al momento? Al momento Jesús extendió la mano y asió de él. Le sacó. Y le dijo, hombre de poca fe. Porque
Jesús no quiere que nosotros sigamos aunque la poca fe logra grandes cosas, Jesús no quiere que sigamos con poca fe todo el tiempo. La vida cristiana debe ser de avances en la fe. Así que, bueno, Pedro se habrá quedado boquiabierto. ¿Qué? Con los vientos, con todo lo que tuviste, ¿por qué dudaste? Me estás diciendo, Señor. ¿Por qué dudaste? Fue una de las, la antesala de la incredulidad es la duda. Pedro dudó. Porque cuando la duda se perpetúa y cuando la duda persiste, puede llegar a tener incredulidad y pensar que no se puede. La duda es sí, no, sí, no. La incredulidad es no. Pedro dudó, pero la duda hizo también que se cayera. Entonces, pero el Señor, la poquita fe que ejerció Pedro hizo que el Señor lo salvara, lo rescatara. Y cuando ellos subieron en la barca, fíjese, ¿tú sabes hasta cuándo estuvo la tempestad? La última cosa que quiero decirte, bueno, la penúltima que quiero decirte en esta noche, en esta mañana. ¿Hasta cuándo estuvo la tempestad? Hasta que Jesús acabó el proceso metodológico a través de esas circunstancias para los discípulos. Hasta ahí duró la tempestad. Hay veces que nosotros quisiéramos deshacernos de algunas circunstancias. ¿Cuántos quieren deshacerse de las circunstancias negativas? Yo quiero deshacerme de las circunstancias negativas. Yo quiero deshacerme de algunas pruebas. Yo quiero deshacerme de algunos vientos contrarios. Yo quiero deshacerme de esas zonas que me golpean. Pero a veces el Señor, cuando termina el proceso con nosotros, entonces dice aquí la Biblia que cuando entraron, se calmó la tempestad. Eso parece que fue como para que se dieran cuenta que estoy en control. Con la tempestad andando, camino sobre las aguas. Cuando me monto se acaba. Y entonces, hay un anciano especializado en la joyería que dice que se le acerca un joven y le dice que cuando el oro está listo para sacar del crisol. Y entonces, ¿cómo yo puedo saber eso? Le dice el joven al anciano. ¿Cómo yo puedo saber cuando el oro está listo de sacar del fuego de la prueba? Dice que el anciano experimentado en el arte de la joyería se sonríe y le dice, fácil. Cuando yo puedo mirar el oro refinado, purificado y mi rostro se puede ver en ese oro, está listo. Cuando nosotros reflejamos a Jesús, estamos listos. Porque las pruebas, a veces esos vientos contrarios son instrumentos del Señor para Él lograr en nosotros lo que Él quiere. Nosotros queremos deshacernos de eso y el Señor dice, no, candela, no, fuego, los vientos contrarios, agua, olas. Y nosotros queremos zafarnos y el Señor nos mete más. Porque Él dice, allí en esa circunstancia tú puedes lograr reflejar a Jesús. En esa circunstancia tú puedes avanzar en tu fe. En esa circunstancia tú puedes conocerme más. Tú puedes saber quién es Jesús. Oiga, mira que Jesús le dio enseñanza a los discípulos. Le dijo quién era Él. La primera vez que los discípulos reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías prometido del Antiguo Testamento, quiero decirte que es este pasaje. Porque ustedes recordarán que en el capítulo 8 de Mateo, cuando Jesús calmó la tempestad, el pasaje termina, que ellos se maravillaron y dijeron, ¿qué hombre es este que aún el mar y los vientos lo obedecen? ¿Cómo se acuerdan de eso? Sí, hay que decir que estaban en el medio discipulados con el Señor, cogiendo clases y doctrinas y viviendo un seminario de milagros y todo, y no sabían nada. Todavía no sabían quién tenía al lado. Es en este pasaje donde ellos por primera vez reconocen que Jesús es el enviado de Dios, el Salvador prometido. Mira cómo lo dice. ¿Tienes ahí tu Biblia? Versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Yo no sé si el Señor quiere tenernos alguno de nosotros en el horno, porque Él ve que tú necesitas saber quién es Jesús.
Yo no sé si Él quiere tenerte en el horno porque Él quiere lograr en ti una santidad mayor. Yo no sé si Él quiere lograr dotarte con algo especial de su poder y de su gracia. Yo no sé las razones por las que Él pueda tenerte allí. Yo lo que sí quiero decirte que alguna de esas circunstancias el Señor la está usando. No hay herramienta de Satanás, de las circunstancias del mundo físico, del pecado, que Él no pueda usar para favorecernos y mostrarnos más de su grandeza y de su amor para nosotros. También quiero decirte, no te desanimes. No te desanimes porque en medio de eso tenemos que ver a Jesús. Pídele entonces, Señor, yo quiero que, aunque los vientos no han desaparecido, el agua no ha dejado de azotarme, yo quiero verte en medio de eso. No vayas a pensar que estás solo. No vayas a pensar que Él no te va a acompañar a la otra ribera, a lo que Él te ha dicho que Él va a hacer contigo. Y entonces, no te desanimes en medio de esas circunstancias. Ten ánimo y confía y dile, dame el discernimiento para verte caminando sobre mis circunstancias para hacer lo que tú quieres hacer en su momento. ¿Sabe que el gran Martín Lutero se desanimó en una ocasión? Lo querían matar. Y ese hombre dice dice que ese hombre padecía de un hombre de tremenda altura y de un hombre de oración, un hombre que buscaba a Dios. Padecía de depresiones, para que usted sepa, de los grandes. Y dice que un día él se tiró en la cama bajo una prueba, porque la prueba era que podía perder la vida. Se tiró en la cama deprimido. Él se había casado para ese momento. Y Catalina Bómbora, la esposa de él, dice que apareció vestida de negro. Y entonces dice él, pero mujer, ¿quién ha muerto? Y dice, Dios. Y entonces dice, se levantó indignado aquel hombre y dice, pero ¿será posible que yo tenga que tratar no solamente con los que están blasfemando de Dios, sino que ahora con mi propia esposa en mi propia casa? Indignado el hombre de Dios. Y entonces ella le dijo, Catalina Bómbora le dijo, no, Martín, el problema es que por la forma que te has estado comportando, tal parece que Dios ha muerto. El hombre se levantó, no estuvo más triste, ejerció fe, a pesar de su prueba, a pesar de su lucha, y continuó adelante. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos nosotros a levantarnos a confiar en las posibilidades del Señor. Aun cuando lo que tú quieres que desaparezca no haya desaparecido. Aun cuando esos vientos y esas tempestades no se hayan ido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener el discernimiento y pedirle a Dios que nos ayude a ver a Jesús moviéndose y sabiendo que Él está por encima de esa situación. ¿Cuántos quisieran que hagamos una oración juntos en esta mañana? Si quieres, ven aquí, vamos a hacer una oración juntos. ¿El que quiere? El que dice uno. Vamos a hacer una oración, Señor. Yo quiero que tú me ayudes. Yo necesito tu ayuda, yo necesito tu fuerza. Yo no puedo. A lo mejor hay alguien que dice, yo necesito verte porque no te veo en medio de mis circunstancias. O quizá hay otra gente que dice, Señor, yo quiero que tú logres lo que quieres lograr con esta metodología que tú estás usando. Todos aquí necesitamos. Yo necesito. La oración que voy a hacer por ti es la oración por mí. De que el Señor nos necesita. Vamos a inclinar nuestro rostro. Acérquese el que quiere que oremos. Y vamos a confiar en el Señor. Vamos a tener nuevo. Vamos a salir como se levantó este hombre. Y no estuvo más desanimado. Vamos a tener ánimo y no vamos a desanimarnos. Porque nuestro Dios es el gigante que camina sobre las aguas. Señor, muchas gracias por esta mañana. Qué bueno es estar contigo, Señor. Qué bueno es recibir tu palabra, el ánimo que tú nos das. Sabemos que viene de ti, tú nos orientas. A través de estos pasajes bíblicos hermosos, tú nos animas. Señor, tú conoces a cada uno de mis hermanos que llega a este lugar en esta mañana. Yo no sé si todos están atravesando alguna tempestad. Quizás muchos le acontece como a los discípulos que confunden a Jesús y no ven que es Él, que no es otro problema, sino que tú estás. Ayúdanos a tener el discernimiento para darnos cuenta de tu asistencia, de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a esa pequeña muestra de tu poder. Nos inspire sabiendo que podemos seguir confiando aunque todavía los vientos estén,
aunque todavía la adversidad, aunque todavía la situación que nos está haciendo tener tristeza, tener angustia todavía esté, pero que empecemos a disfrutar de que tú estás y que estás en control. Te pedimos también, Señor, que podamos reconocerte como el Cristo, como el Salvador, como el más grande. Suplicamos que nos ayudes de una manera muy especial. Si todavía no tenemos el discernimiento para discernir la capacidad del Dios que tenemos, del Cristo de la Biblia, Señor, tú nos ayudes en esta hora y salgamos diferentes, salgamos muy animados los que no tienen ánimo, y que tú puedas levantar la iglesia, tú puedas levantar a cada hermano, y tú puedas levantar a los hermanos con ministerio, siendo usados en el lugar donde tú le has puesto, que ellos puedan testificar, que ellos puedan clamar, que ellos puedan, Señor, hablar de tu grandeza, de tu maravilla, confiando aún cuando sus circunstancias sean adversas. Señor, quisiéramos que tú nos hagas tan sensibles que no tengamos que estar mucho tiempo en el horno de fuego. Ayúdanos a lograr, a reflejar a Jesús. Tú nos enseñas, Señor, que quizás vamos a salir cuando te reflejemos más. Vamos a salir cuando tú logres tu propósito. Ayúdanos a ser sensibles, ayúdanos a ser moldeables, para que tú lo logres, Dios, y para que ese anhelo que tenemos de salir de esa circunstancia pueda apresurarse. Ayúdanos a reflejar a Jesús. Miami necesita más de Jesús. Los hogares necesitan más de Jesús. Los trabajos donde estamos necesitan más de Jesús. Y Señor, aquí está tu cuerpo, pero a veces ha estado endeble, ha estado desanimado, ha estado hundiéndose en el agua. Ayúdanos a decirte, sálvanos y ponnos bajo tu protección. Comenzamos diciendo, te reprende la acción espiritual contraria a tu pueblo. Sana a los enfermos, Dios. Levanta al caído. Que la familia que está en la casa que no te conoce, te conozca. Es algo nuevo, es algo poderoso con nosotros. Estamos muy necesitados, estamos dependiendo de ti, Señor, para que tú hagas algo especial y la gente reconozca a Jesús en nosotros. Que no tengamos que decir, mira Jesús, no me mires a mí, sino también que tu pueblo esté reflejándolo y esté impactando. Gracias por escucharnos, gracias por atendernos. Que salgamos diferentes en esta mañana. Oramos por Cristo Jesús. Amén. 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 Que Dios te bendiga, hermano. Puede ir a tu asiento.